Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias a Dios por esta bella oportunidad que nos concede de poder estar aquí en la presencia de Él. Esperando sea de gran bendición lo que el día de hoy Dios puso en mi corazón. Quiero compartirlo con todos ustedes, conforme a la sabiduría que Dios me dé en este momento. No se preocupe de lo que es la cámara, porque mi teléfono está un poco rayado, pero quiero compartirle una bendición de parte del Señor Jesucristo para aquellas personas que tienen eh, mucho tiempo y aquellos que vienen recién llegando al Evangelio. Quiero compartirle una palabra, como antes decía, de gran bendición para su vida, y sé que va a ser de gran utilidad para cada uno de ustedes, ¿ya? Que Dios les bendiga. Mire, vamos a ir a la palabra del Señor Jesucristo, la cual se encuentra en Segunda de Timoteo capítulo 2, ¿ya? Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 15. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 15, ¿ya? Vuelvo a repetir la cita. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 15. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Ya? Vuelvo a enfatizar nuevamente en la última parte, que usa bien la palabra de verdad. Que Dios les bendiga. Oramos al Señor. Señor Dios Todopoderoso, gracias le doy a usted por su amor, por su misericordia. Pueda usted darme la sabiduría para poder exponer este tema, Dios mío, Señor Jesucristo, que sé que a través de su Espíritu Santo y a través de esta palabra llegará de gran bendición, Dios mío, Señor, para aquellas que lo están oyendo, mi Dios del cielo. Espero que este mensaje, Dios mío, Señor, cabe hondo en cada uno de los corazones de aquellas personas que van a oír. Conforme a tu misericordia, sean hermanos, pastores, sean evangelistas, Dios mío, Señor, sea quien sea, Dios mío, Señor, que al quien le alcance este mensaje pueda usted bendecirlo conforme a tu misericordia, en el nombre de Jesús, mi Dios. Amén. Que Dios les bendiga. Entonces dice, mire, voy a tomar solamente parte de esta palabra, porque como nosotros sabemos, debemos presentarnos ante Dios como obrero aprobado, ¿cierto? Que no tiene de qué avergonzarse, y muchas veces nuestra conciencia a nosotros nos acusa de que no hemos caminado conforme a la voluntad del Señor, conforme a lo que Dios quiere como nosotros caminamos. Pero la cita del día de hoy es para exponer unos temas de conversación en cuanto a lo que dice la última parte de esta hermosa palabra, que dice que usa bien la palabra de verdad. Que Dios les bendiga. Entonces, mucho dentro de la iglesia, en la radio, predicación al aire libre, campaña, hablan de palabras y aseguran y aseveran de que así dice la Biblia, pero la Biblia no dice lo que ellos están diciendo. La palabra de Dios no declara lo que esta gente está enseñando dentro de la iglesia y enseñando fuera de la iglesia, sino que cuando nosotros decimos así dice la Biblia, nosotros tenemos que tener la certeza y la seguridad de que lo que nosotros estamos diciendo realmente es lo que la Biblia dice, no lo que yo creo y pienso o por lo que yo escuché muchos años atrás y lo vuelvo a repetir. Mire, hace poco a mí me tocó exponer este tema de conversación, lo expuse como una predicación, ya que este es un estudio bíblico que Dios me dio a mí, ¿me entiende? Que me puse a indagar y me puse a ver, porque por muchos años he escuchado palabras salir de los púlpitos de los hombres utilizados por Dios. Sé que Dios ha utilizado a los hombres, pero quizás muchas veces el hombre no ha dejado que hable el Señor, sino que ha dejado que hable su propio corazón, su propia sabiduría, su propio entendimiento. Que Dios les bendiga. Entonces, este tema, mire, voy a denominarlo de esta manera: palabras que decimos que no son bíblicas y algunas están mal mencionadas, ¿ya? Entonces ese es el título de este tema: palabras que decimos que no son bíblicas
y algunas están mal mencionadas o mal dichas, como dicen por ahí vulgarmente, ya algo como para que la gente entienda. Que el Señor les bendiga. Entonces, el punto número uno de este tema, yo lo he escuchado muchas veces dentro de los púlpitos y por muchos años. Yo sé que usted por muchos años también ha escuchado este tema. Es cuando muchos dicen, porque la palabra de Dios dice que si a un niño pusieren por delante, a él oíd. Que Dios le bendiga. Y yo sé que usted ha escuchado muchas veces esta referencia dentro del púlpito, en la radio, o a usted quizás caminando por la calle, le han dicho, hermano, ¿sabe qué? O amigos, ¿sabe que la palabra de Dios? Y esta enseñanza se la da muchas veces dentro de la iglesia, más que afuera dentro de la iglesia. ¿Me entienden? ¿No? Y estas palabras las han dicho hombres que llevan, no estoy hablando de gente que ignora la escritura, estoy hablando de gente que lleva años y años y muchos años enseñando en la iglesia. Muchos que son maestros de escritura dentro de la iglesia, pero dentro de esa maestría han metido este tipo de palabras, aseverando, como antes decía, que así dice la Biblia, y resulta que no es así. Yo he sido muy enfático en los lugares en los cuales Dios me ha parado a predicar la palabra del Señor. En que he sido cargante igual muchas veces, como dijo el apóstol Pablo. Para mí no es molesto escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. O sea, que para mí personalmente, si tengo que volver a repetir este tema en otro lugar, lo voy a volver a hacer. ¿Sabe por qué? Porque es beneficioso para el pueblo del Señor, porque dentro del pueblo del Señor hay mucha ignorancia. Y estoy hablando de ignorancia bíblica, no ignorancia teórica de estudio de la ciencia y de las cosas que nos enseñan en los colegios, liceos, universidades. No, estamos hablando de ignorancia de la palabra del Señor. Y hemos tomado cosas que están fuera de la palabra del Señor y las hemos querido meter dentro del pueblo y como exponiendo este tema en dos diferentes lugares. Les decía yo, ¿sabe lo que pasa? Es que si usted sigue repitiendo estas cosas, los hermanos, como son flojos para leer la Biblia y no quieren leer la Biblia y se quedan con lo que le están enseñando detrás de los púlpitos o en la radio, o los hermanos que llevan más tiempo, entonces los hermanos, como no leen la Biblia, no se dan el tiempo de escudriñar si es que lo que el predicador está hablando es verdad, se quedan con lo que se le acaba de decir y ellos con el tiempo, cuando Dios los pone a predicar, ellos repiten lo mismo que aprendieron. No que dice la Biblia, sino que lo que se acuerdan de lo que dijo el predicador. Que Dios les bendiga. Mire, si a un niño pusieren por delante, a él oír, ¿sabe qué? Pueden decir muchas cosas, que no, que los hermanos, mire, una de las cosas que yo me he percatado dentro del pueblo es que hay mensajes dentro de la iglesia que hacen que los hermanos queden en la ignorancia. Es como, por ejemplo, cuando yo he escuchado muchas veces, hermano, ¿qué te crees que tú crees que porque te sabes toda la Biblia y es mejor hacer como que no sabe? Entonces la gente dice, mejor no sé, y yo me quedo con humildad dentro de la presencia del Señor y sabe que no es así. Esos temas de conversación, esas predicaciones, ¿sabes? Lo único que logran es que los hermanos se alejen de la lectura de la palabra del Señor y queden en la ignorancia, porque eso es lo que se les está enseñando dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque atacan a los hermanos que saben Biblia. Con esas predicaciones, atacan a los hermanos que saben lo que la palabra de Dios dice y al final lo apocan, y los hermanos, como no tienen discernimiento espiritual, piensan que esa predicación que se está realizando dentro de la iglesia es lo correcto y que el hermano que sabe Biblia y que está enseñando Biblia, el hermano es un carnal, el hermano no sabe qué, no importa que no sepamos nada, si Dios nos quiere así tal cual como estamos. Mentira, eso sí que es una falsedad, porque el mismo Señor Jesús nos manda a nosotros escudriñar las Escrituras. Escudriñar, estudiemos las palabras del Señor. Que Dios los bendiga. Mire, en el libro de Mateo capítulo 5,
17, perdón, verso 5, habla de la transfiguración de Jesús. ¿Ya? Vamos a buscar esa palabra, ¿eh? Porque aquí vamos a hablar Biblia. Dice la palabra del Señor, mientras él aún hablaba, está hablando de Jesús, mientras Jesús hablaba, ¿cierto? Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. No habla de niño. El Señor Jesús ya era un adulto que había iniciado su ministerio hace mucho tiempo ya. Y cuando subió con Juan, Pedro y Jacobo al monte, dice que se transfiguró delante de ellos y vino una voz del cielo, la cual era la voz del Padre, le dijo, a él oíd. No le dice a este es mi hijo que es niño, óiganlo. No, a él oíd. Una persona adulta. Que Dios le bendiga. ¿Sabe por qué? Porque el niño es niño. El niño sabe que tiene su corazón desordenado. El niño lo único que quiere es jugar, entretenerse, divertirse. Dentro de la iglesia es por eso que nosotros vemos a los niños dentro de la iglesia revoloteando, así menos poniendo atención en cuanto a lo que es cuando se está predicando. Son los que más revolotean dentro de la iglesia. Entonces, ¿cómo van a poner a un niño a enseñarle a una persona adulta cuando ni el niño es un niño ordenado? Sé que también Dios ha hecho cosas grandes con niños y los ha puesto en lugares de honra donde los niños le han enseñado y han predicado la palabra del Señor. Pero ¿sabe qué? Porque ahí dentro de esa familia se formó a un niño en cuanto a la palabra del Señor, un niño ordenado, y le han enseñado, ¿sabe qué? Las escrituras. Que Dios les bendiga. Entonces, en el libro de Deuteronomio capítulo 18, verso 15, declara la palabra del Señor de esta manera. 18, 15. Dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo. O sea, aquí está hablando Moisés, ¿ya? Moisés está hablándole al pueblo. Dice, mire, el título de esta palabra dice, Dios promete un profeta como Moisés. Dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová, tu Dios, a él oiréis. Que Dios le bendiga. Ahora usted quizá me puede decir, mi hermano, pero sabe que Dios llamó al profeta Jeremías cuando él era un niño. Sí, cuando él era un niño, Dios lo llamó, le dijo que desde el vientre de su madre lo había santificado y antes que naciera lo había puesto por profeta. Sí, ¿me entienden? ¿No? Pero resulta que si nosotros meditamos y vemos y estudiamos y escudriñamos esa palabra, el profeta Jeremías no empezó a profetizar desde niño. ¿Entienden? Él tuvo que ser formado por Dios primeramente. ¿Entiendes? La Biblia dice que nosotros estamos bajo tutor y curador hasta el tiempo señalado por el Padre, o sea que Dios no levanta así, sabes que aquí te tomo y ahora te pongo acá, o sea, no, Dios tiene que formar al hombre, prepararlo, porque no podemos poner a alguien a hablar como un papagayo y que diga, y si ni siquiera sabe lo que la palabra de Dios dice. Que Dios le bendiga. No es así, hermano. ¿Me entienden? Y entonces estas palabras son las que la gente, y vuelvo a repetir, de pastores, obispos, y gente de renombre, y yo lo he escuchado, yo se lo digo porque lo he escuchado por muchos años, y yo sé que usted también lo ha oído. Entonces se paran en el púlpito y gritan a todo pulmón, la palabra de Dios dice que si a un niño pusieren por delante, a él oír. Hermanos, son mentiras, hermano. ¿Sabe qué? Hay una palabra en la Biblia que a mí me encanta mucho, que siempre la cito, mi hermano, siempre la he citado en la radio donde Dios me ha puesto a predicar. Yo le he dicho siempre a los hermanos, ¿sabe que nosotros tenemos que ser nobles como los judíos que estaban en Berea, dice que la Biblia que eran más nobles que los judíos que estaban en Tesalónica, porque los que estaban en Berea, los judíos que estaban en Berea, escudriñaban en las escrituras si es que lo que el apóstol Pablo decía estaba correcto o era un palabrero más de los que en ese tiempo se levantaban, mi hermano. Que Dios les bendiga. Dentro del púlpito, uno de los mensajes que deja en la ignorancia a los hermanos, que a los hermanos lo hace quedar en la ignorancia, es este. Y yo sé que también usted lo ha escuchado por muchos años.
de diferentes predicadores, el cual se paran en los púlpitos y le dicen a los hermanos, hermanos, aquí se para el predicador, se para el pastor a predicar y se para los hermanos a predicar y los hermanos abajo en el púlpito están con el colador, están ahí colando, si es que el predicador se equivoca, ¿sabe qué? Esos mensajes hacen que los hermanos no escudriñen la palabra del Señor. ¿Sabe qué? Hacen que los hermanos digan a todo lo que escuchan amén. Porque como los hermanos le están diciéndole que no escudriñen, que no colen lo que se está hablando, entonces los hermanos se quedan con lo que se le está diciendo y aseveran que la palabra de Dios lo dice así. Y vuelvo a repetir, mi hermano, vuelvo a repetir, y no quiero que se tome como una afrenta o un ataque personal para nadie, porque no he nombrado nombre alguno, pero hay mucha ignorancia bíblica. Hay mucha ignorancia bíblica. Mire, usted me puede decir, se puede parar a mí de frente mío y decirme, hermano, pero yo no sé leer. Sí, se puede justificar es que usted no sabe leer. Pero ¿sabe qué? Pero sabe oír. Sabe oír. Y es por eso que Dios ha levantado una generación de gente que se ha dedicado a estudiar la palabra del Señor y a enseñar, como la palabra que leíamos hace poco, ¿cierto? Que usa bien la palabra de verdad. Y como usted si usted no sabe leer, puede pedirle al Señor que le desarrolle su oído espiritual y que el Espíritu Santo le diga en su oído, esto sí es palabra de verdad. Que Dios les bendiga. Entonces, muchas veces nosotros nos excusamos por algo, pero resulta que no buscamos la solución, sino que lo enfocamos solamente en el problema. No sé leer. Pero sé que puedo pedirle a alguien que me lea la palabra del Señor y a través de mi mente yo voy memorizando lo que dice la Escritura, que me está leyendo el hermano. Que Dios le bendiga. O la hermana, o el pastor, o el maestro que tenga dentro de la iglesia. Entonces, esto es uno de los temas, mi hermano, lo cual yo quería enfatizar mucho. Que Dios le bendiga. Hay muchos versos bíblicos que respaldan lo que estoy diciendo, mi hermano. Mire, vuelvo a repetirle que sabe cuál es el problema. Yo lo declaraba en los diferentes lugares donde he expuesto este tema, en que hay gente que viene recién llegando al Evangelio y que no conoce, Dios todavía no ha abierto los ojos, el entendimiento espiritual para que ellos comprendan la Escritura. Mucha gente lee la Biblia, no la entiende. ¿Entiendes? Pero cuando nosotros le decimos la palabra de Dios dice así, y los hermanos no saben lo que dice la palabra del Señor, ¿sabe qué? Terminan repitiendo lo mismo. Y ahí está el grave error de todos los que están enseñando detrás del púlpito. Porque están enseñándole a los hombres algo que no es escritura bíblica, sino una enseñanza directa del corazón del hombre y enseñanzas de hombres. Que Dios les bendiga. Mire, punto número 2. No se mueve la hoja de un árbol si no es la voluntad de Dios. No se mueve ni... Hay un cántico, yo igual lo canto, es muy hermoso, me gusta, ¿me entiendes? Porque si nosotros meditamos en el canto, claro, todo está bajo la voluntad de Dios, todo se mueve bajo la voluntad de Dios, nada se mueve si no es la voluntad de Dios, incluso hasta mismo Satanás tiene que obedecer a la voluntad de Dios. Pero declarar de que esta palabra que acabo de decir, que no se mueve ni una hoja de un árbol, sino es la voluntad de Dios, no es palabra de Dios. No está en la Escritura, no está en la Biblia. Y aseverar y gritar a todo pulmón, como antes decía, la palabra de Dios dice que no se mueve la hoja de un árbol, sino en la voluntad de Dios, es un grave error en doctrinal. ¿Y por qué? Porque la gente, mire, yo declaraba estas palabras. ¿Qué pasa si viene llegando un gente a la iglesia? Que viene recién llegando, que primera vez que ingresan en la iglesia. Porque Dios despertó en su corazón la necesidad de asistir al pueblo en el cual usted está perseverando. Y le dice el predicador, la palabra de Dios, me escuche bien, la palabra de Dios dice, no se mueve ni una hoja de un árbol, sino es la voluntad de Dios.
Y a estas personas que vienen por primera vez llegando al pueblo del Señor, le agrada y le gusta lo que el predicador, el pastor, el hermano predicó. Y dicen en su corazón, cuando llegue a la casa voy a tomar mi Biblia y voy a buscar la palabra que dijo el predicador porque está muy hermosa y me llegó profundo a mi corazón. ¿Sabe qué es lo que va a pasar? Es que el hermano o la hermana o quien sea que haya recibido esta palabra va a buscar en la Biblia semanas completas, como decía yo, años completos, lo que dijo el predicador y no lo va a encontrar en la Biblia, hermano. Se van a sentir decepcionados, van a decir en su corazón lo que está predicando este hombre, es un charlatán, porque está predicando y diciendo así dice la palabra del Señor y la palabra no lo dice. No lo dice, hermano. Siervo del Señor no lo dice. Entonces nosotros tenemos que frenar nuestra lengua. Yo, mire, a mi esposa siempre cuando a ella se le da una oportunidad para predicar, yo le digo, mira, primero piensa lo que vas a decir. No dispares como el pájaro loco y como papagayo, palabra tras palabra. Algunos ni siquiera frenan no se dan el tiempo ni siquiera para respirar. Hablan y así dice la palabra y quedan difónicos, quedan sin voz. Y dentro de esa multitud de palabras sale pura mentira. Dentro de esa palabrería sale pura mentira. Que Dios les bendiga. Entonces nosotros no podemos hacer este tipo de cosas. Nosotros que somos predicadores de la palabra del Señor, nosotros debemos darnos el tiempo de poder enseñar a los hermanos lo que dice realmente la Biblia. Que Dios los bendiga mucho. Mire, como punto número 3, dice la palabra del Señor. Mire, perdón, mire, vamos a ver de dónde salió esta palabra de si no es que no se mueve la hoja de un árbol, sino la voluntad de Dios. Dice, esto se encuentra exactamente, y usted lo puede buscar, esto se encuentra exactamente en la parte 2, capítulo 3 del libro El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. De ahí sacaron esa palabra. Y los predicadores hoy día están diciendo, así dice la Biblia. Cuando esa palabra la sacaron del libro del Don Quijote de la Mancha. Imagínense cómo vamos a tomar una palabra de un libro, un libro que no tiene ninguna relación con la santa palabra de Dios y meterla y decir, así dice la Biblia. Es que mire, incluso yo vuelvo a repetir, mi hermano, pastor, evangelista, hombre de Dios, mujer de Dios, es que ustedes están enseñando, hermano, pura estupidez y pura basura. Y no están enseñando realmente, ni siquiera ustedes se dieron el tiempo de escudriñar. A ver, me parece extraño esto. Sino que dijeron, ¿sabe qué? Parece bonito, suena bonito, sí, es palabra de Dios. Que Dios les bendiga. Estoy resfriado, mi hermano. Mire, vamos a la parte número 3. Dice, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. La palabra de Dios dice, o la Biblia dice, hermano, ¿sabe que la Escritura dicen que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado? Hermano, ¿sabe que yo soy cargante en esto? Abúrranse. Lean la Biblia. Estudien, escudriñen, busquen, hermano. Indaguen, hermano. Preparen su mensaje, hermano. Pero no prediquen lo que a usted se le venga lo primero a la mente, hermano. Que Dios los bendiga. ¿Sabe qué? Gracias a Dios por la misericordia del Señor siempre me ha gustado a mí profundizar en los temas.
profundizar en los temas. ¿Sabe qué? Yo creo que muchos hombres saben más que yo, y yo lo reconozco. Hay gente, yo aprendo, me gusta, yo soy como una esponja, absorbo y busco predicaciones y busco tema de conversación y me instruyo, indago en mi trabajo. Estoy todo el día escuchando predicaciones cuando estoy haciendo un tipo de labor dentro de mi trabajo. Estoy con mi audífono, alguna vez me compro un parlante chiquitito, pongo las predicaciones fuertes y estoy aprendiendo, hermano, de los hombres que saben más que yo. Pero de hombres de Dios, no cualquier charlatán que se pare ahí, hombre de... No, 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 hombres de Dios. Que Dios les bendiga y que usan bien la palabra de verdad. Dice, porque Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. ¿Sabe qué? Mire, esta frase la dijo un hombre hindú. Esta frase la dijo un hombre hindú, que no tiene nada que ver con el evangelio. Es un hombre hindú que los hindú adoran miles de dioses, tienen un montón de dioses. ¿A qué Dios se refería este hombre? Y este hombre se llama Mahatma Gandhi. Este hombre dijo esa frase. Mahatma Gandhi dijo esta frase, que Dios ama al pecador pero aborrece el pecado. Pero ¿de qué Dios se refería a ese hombre? Sin duda, ¿a qué Dios él alababa? No al Dios de la Biblia. Porque si hubiera sido al Dios de la Biblia, hubiera dejado la religión hindú y hubiera venido al Evangelio del Señor Jesús. Y no hubiera dicho esa frase tampoco. Porque él hubiera predicado lo que dice la Biblia. Pero ustedes, predicadores, están diciéndole a la gente que la palabra de Dios dice que Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Abúrranse nuevamente, se los digo, córtenla con su herejía. Y pónganse a leer Biblia. Pónganse a estudiar Biblia. Y que si quieren predicar un mensaje para que la gente los vea que son eruditos, lean Biblia entonces y enseñen Biblia.